estamos escuchando desde el domingo una palabra muy fuerte, común y casi obvia para todos los hijos de Dios, que es obediencia, obediencia. Hay una que casi se desarma en el culto y sentí eso de parte del Espíritu Santo, obediencia. Hay otra que esta noche profetiza, obediencia. ¿Y yo que voy a predicar? Obediencia. Obediencia y administración se llama este mensaje. Y obedientes a la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? ¿Qué está repitiendo en promesas? ¿Sí? Y que nosotros tenemos que obedecer creyendo. Y tenemos que obedecer instrucciones. Y tenemos que obedecer cada día, cada paso. Y en todas las cosas. Saben que el domingo también había mucho recordatorio de las promesas de prosperidad. Hablando del aceite. ¿Sabe que en la época de Jesús, en la época del pueblo de Israel, el aceite era un recurso base? Es como el combustible ahora, o sea, aumenta el combustible, aumenta todo. ¿Por qué? Porque con el combustible se mueven las máquinas, se trasladan los productos, se fabrican cosas. Así que el combustible de esa época era el aceite. Por eso el aceite representa no solamente la unción del Espíritu Santo, sino recursos. Aceite igual a recursos. En esa época se usaba el aceite para alumbrar también, como luz. No había luz eléctrica, obviamente, y se usaba el aceite. Se usaba el aceite para fabricar perfumes, se usaba el aceite para comidas. O sea, el aceite era un recurso base. Y una muestra del buen uso de este recurso base la protagonizan 5 vírgenes. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Mateo 25, 2 al 8? Lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Mateo 25, del 2 al 8. Habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. 25, 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, hasta el 8. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, como había sido profetizado, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, que no tenían aceite, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esta parábola, que era una historia que usaba Jesús para enseñar, para transmitir, para que obedezcan, nos enseña a todos nosotros que tenemos que ser prudentes, no insensatos. Las prudentes dicen que sabían, ya habían oído que venía el esposo, pero no sabían a la hora. Y usted y yo no sabemos a qué hora ni qué día va a venir Jesús. Pero tenemos que tener aceite. Tenemos que tener aceite. Aceite en las lámparas, como aquella época, para estar alumbrados, aceite de unción, aceite de recursos, aceite de todo tipo, que hoy nos colemos a la fila de las 5 prudentes, porque un día se va a aparecer. Ellas llevaban aceite por las dudas, porque como no sabían cuándo iba a aparecer el esposo, a lo mejor se le duda. Aceite que tenía la lámpara llena, pero dice, bueno, como no sabemos, llevemos por las dudas. Qué lindo ser prudente. Qué lindo oír la voz de Dios con prudencia, estar atentos y obedecer. Fueron muy buenas administradoras del aceite. Tenían para poner la lámpara y tenían que les sobrara. Es un ejemplo a seguir esa historia. Otro ejemplo, en otra historia, es la historia con que se abrió el culto hoy, en 2 Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. Una mujer que
actuó en obediencia y administración. Era una viuda. Una mujer, dice la Biblia, de las mujeres de los hijos de los profetas, no era cualquier mujer, era hijo de los profetas, esposa de un siervo de Dios. Clamó a Eliseo, el profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿y qué te hago yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide, recuerda esa palabra, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, con todas las indicaciones le dio el profeta, entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Gracias, Brian. El cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan con lo que quede. 3 cositas para ver aquí. Número 1, pedir. Hace un tiempo ya que estoy con el tema de pedir como hijos de Dios. Pedir con respeto, pedir con fe, pedir con reverencia, pedir con prudencia, pedir con propósito. Así como Caleb, ¿se acuerdan la prédica de dame ese monte? Pidió con todas las cualidades que corresponde, ¿no? Creyendo una promesa, bien parado, con autoridad moral, emocional, espiritual, todas las morales, todas las autoridades tenía ese Caleb para pedir, y su hija hizo lo mismo. Es tiempo de pedir, iglesia. Es tiempo de reclamar la promesa creída y la herencia que tenemos en Dios. Pide, dijo el profeta. Pedir no cualquier cosa, no a la Bartola, pedir lo que corresponde, pedir creyendo, pedir la promesa que creemos y la herencia, no de la manera de mendigar. Esa es la diferencia de pedir en cualquier posición, no, pedir como hijos de Dios, con humildad, con fe, con toda la obediencia, con todos los deberes hechos, ¿sí? Pedir como siervos de Dios la herencia y la promesa que hemos creído. Pedir como hijos que creen, no que mendigan. No tengo voz. Hijos que creen, no que mendigan. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No somos mendigos, somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Ella, en este caso, la viuda, tenía que pedir a los vecinos. Era una instrucción del momento. Pero ya que estamos en la obediencia, yo no sé qué es lo que vos tenés que pedir a Dios o a tu patrón, o como decía el otro día el pastor, si tienen fe para tener un auto nuevo, vayan y pidan un presupuesto. Pidan un presupuesto, pidan en oración, pidan, ¿sí? Número 2, ¿qué vemos en la historia de esta viuda que supo obedecer instrucción por instrucción? Y también el profeta obedeció. Miren, en esta historia vos te podés ubicar, y en toda la historia que vamos a tener en Dios hasta que Él nos lleve, vamos a hacer en algunos momentos la viuda y en otros momentos vamos a ser el profeta. A veces va a ser el que profetiza, que ayuda a la viuda, que la guía, y a veces va a estar del otro lado. Dios lo hace así. Y yo me imaginé al profeta, ¿no? Porque capítulos antes Dios le dice al profeta que va a ser sustentado por una viuda, qué sé yo. Y bueno, él en fe y en confianza, obediente y creyente a Dios como un siervo de Dios, va. Pero pensando en esto, él no dijo: no tenías algo mejorcito para mandarme, porque me mandaste para proveerme una que es viuda, que es pobre y que tiene deudas. ¿No tenía algo mejorcito? No, el profeta no dijo nada. O sea, acá hay obediencia de todos lados.
obediencia del profeta, obediencia de la viuda, con todas las instrucciones, porque ella dice, ¿qué tiene que ver que tenga que cerrar la puerta? Que ¿cómo me va a alcanzar el poquito de aceite? No me alcanza ni para una vasija. No cuestionó, no dudó. Y en eso es que Dios nos está reclamando el domingo, este día. Y si lo buscas cada día, Dios te va a volver a repetir obediencia. No calcules, no razones, no busques lógicas. Tanto como hizo el profeta, de no decir nada. Bueno, de acá saldrá mi provisión, de una viuda pobre, con deudas, sin nada. Bueno, de acá saldrá. Obediente, creyente y obediente. Y la viuda hizo por su parte la misma obediencia. ¿Qué otra cosa podemos ver en esta historia? Que él le pide algo para que siembre. Dios, o Dios a través de los profetas, siempre va a pedir porque Dios pide para dar. Dios siempre te pide porque te quiere dar. No es que te quiere restar, sino que te quiere multiplicar. Tenemos un Dios que sobrepasa las sumas. Se va a la multiplicación Él, porque Él es grande en provisión, es generoso, es rico con toda riqueza, lo tiene todo y nos quiere compartir su gloria y todo lo que tiene. Entonces, si Dios te pide, obedécele, obedécele. Ándate con esta palabra porque ha sido muy importante y repetitivo de parte de Dios. Y ya nos tiene que dar vergüenza que el culto próximo Dios hable de vuelta de obediencia. Porque si habla de obediencia es porque todavía no le hemos obedecido. Si vos, por ejemplo, tardás en obedecer, si el domingo le pido perdón al hermano, el domingo le pido perdón a mi hijo, a mi esposa, el domingo, bueno, hoy estás desobedeciendo. Tenés intenciones de obedecer, pero si lo prolongás, estás desobedeciendo. Y eso es también lo que nos reclama Dios. Si Dios te pide algo hoy, dáselo hoy, no tardes, porque estás desobedeciendo hoy. Y como las vírgenes prudentes no sabemos cuándo se da el día, la hora, será de noche, será de mediodía, será la siesta, cuando Jesús vuelva. Tenemos que ser prudentes en la obediencia, es hoy, es ahora. Dios pide para dar, Dios promete y cumple. Nosotros tenemos que creer, obedecer y administrar. Y este mensaje, que si bien es corto y repetitivo, las profecías que hemos estado escuchando en los últimos 2 cultos, se llama obediencia y administración. El pastor tiene una prédica acerca de la fe que habla mucho de que nosotros tenemos que creer, no buscarle lógica, no buscarle razonamiento, no tardar, no demorar, no dudar, no cuestionar. Y habla en esa prédica de la fe que dice, ¿cómo lo hará Dios? Es de Él. A vos no te tiene que preocupar cómo lo va a hacer. Él dijo, nos va a proveer recursos, lo va a hacer. Nuestra parte es creerle, administrar lo poco que tenemos y llegar a ser fieles en lo poco para que Él nos dé lo mucho, hacer nuestra parte y seguir adelante. Pero no cómo. ¿De parte de quién vendrá la bendición? ¿Qué puerta se abrirá? ¿Saben que yo tengo un testimonio que siempre lo sé contar a las mujeres? Y es que en los primeros años de fe, Dios nos prometía que si éramos obedientes, si buscábamos los intereses de Él, si nos ocupábamos en su obra, Él iba a ser fiel en ocuparse en nuestra necesidad y suplir todas las cosas. Y hecho, le creímos siempre hasta el día de hoy. Pero cuando Dios usó personas inconversas para regalarnos ropa, remedios, nos prestaban dinero, que estábamos ahí ajustados, yo no quería que viniera de ellos. A mí me hubiera gustado que Dios usara otros corazones para bendecirnos. Y renegué mucho con eso y peleé mucho con eso. Dios prometió que nos iba a bendecir y nos iba a sustentar y lo hizo. Ahora ella peleaba con Dios porque no le gustaba la puerta que Dios había abierto. No le gustaba las personas que Dios había tocado. Porque eran cuervos, porque eran inconversos. ¿Qué sé yo que tenía yo en la cabeza? Peleando. ¿Saben quién ganó, no?
Y ganó perfectamente Dios diciéndome, seguí obedeciendo, seguí creyendo y seguí recibiendo, porque yo estoy achicando la deuda que esta gente tiene conmigo por causa de que los bendicen a ustedes. ¡Wow! Es así que no me la razone ni a palo. Me mató. Chito la boca. O sea, basta de preguntar y de cuestionar por qué los usas a ellos, por qué esta puerta, por qué el patrón, por qué el tío, la abuela bruja. Después otra vez me pasó que una tía mía vivía en un pueblo, esos pueblos que se usa mucho el curanderismo y se lleva todo, todo es empacho, mal de ojo, culebrilla, todo ese bicherío. Y esta tía me regala ropa, marca Circus, una marca de niño, bueno, estamos hablando de 25 años atrás, 28 años atrás, que yo nunca iba a comprar ese tipo de ropa, me llena la bolsa. Y viene una profeta de Brasil, hoy me acordaba porque me regalaron este collar profético y es una brasilera, y una profeta de Brasil me dice, viene ropa contaminada a tu casa, tené cuidado. Me decía en portugués, no le entendía nada yo, pero me lo traducían. Y de todo lo que me decía, lo que alcance a agarrar yo, es, viene ropa contaminada a tu casa. Y cuando yo la recibí a la ropa, justo, le andaba todo a los tres. A los tres chicos les andaba el pelo, las medidas, todo. Y me dice, Nino, ¿vos te acordás de la profecía que te dio la brasilera? No. Dice que viene ropa. Ay, me quería morir yo. Ya se la estaba poniendo los chicos, ya estaba disfrutando de la bendición. Y en ese tiempo no sabía administrar las cosas de Dios, ni de la fe, ni la del diablo tampoco, porque esas también hay que administrarla. Primero reconocerla y discernirla, después saber qué hacer. Queme todo. En obediencia, por mi poca fe y mi poca, digamos, conocimiento de parte de Dios, la quemé a la ropa. Y fue un acto obediente que Dios me respaldó de acá a la China. Después aprendí, una pastora me enseñó, no hace falta que la quemes, simplemente si te alcanza la medida de fe en tu vida, orala, bendecila, declara que esa ropa es de bendición para tu casa y pónetela. Bueno, ya después aprendí, pero en ese momento la quemé. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? No es lo que te tiene que importar a vos y a mí. ¿De dónde va a venir? No. Sí discernir todas las cosas como hay que discernir. Es de Dios esto que viene porque justo lo estaba pidiendo, lo estaba declarando. Esto es lo que me profetizaron, esto es lo que yo creí y de repente viene algo como falso, como algo que no corresponde, como algo contaminado. ¿Sabe que las ropas contaminadas, usted lea en Judas, capítulo 1, que es el único capítulo del libro de Judas, versículo 23, habla de falsos maestros, falsos profetas y ropa contaminada. O sea, es muy interesante leer esa parte, ¿no? O sea, tenemos que discernir todas las cosas, administrar. Esto sí, esto no. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Saber qué hacer. Yo al principio quemé la ropa, después aprendí, no hace falta que quemes todo. Óralo con fe, bendecilo, decláralo. Bueno, vamos aprendiendo y vamos administrando lo que Dios nos da. Se habla mucho en este tiempo de la transferencia de recursos que Dios va a hacer sobrenaturalmente. No se habla solamente en una iglesia. Ya he escuchado iglesias que no tienen nada que ver una con la otra de asociación. Transferencia de recursos. Y yo lo creo. ¿Cómo Dios va a transferir la plata de los impíos hacia los píos o hacia los justos que somos vos y yo? No sé cómo lo va a hacer, pero creo que lo va a hacer. Creo que lo puede hacer. Puede haber una transferencia de recursos. Es un sistema de reino, un sistema económico que no tiene nada que ver con la política que podemos ver en lo natural y en estos tiempos más que todo. Es un sistema de reino. Por eso el profeta Eliseo estaba metido en su sistema de reino, obediente al padre que le dijo, una viuda te va a sustentar, y de hecho lo hizo. Él le dijo, trae. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes para sembrar? Que sea multiplicado. Es un sistema de reino. O sea, la pobre viuda tenía deudas. Se le había muerto el marido, era pobre, y el otro le pedía que a algunos que no están metidos en el sistema de reino,
Dicen, piden, piden, piden. ¿No será Dios el que pide? ¿No será Dios el que pide para darte? A veces no somos obedientes a la voz de Dios porque no reconocemos que es Dios el que está pidiendo. Qué bueno que esta viuda reconoció el sistema de reino y le trajo lo poquito que tenía y eso fue multiplicado. ¿Qué otra cosa podemos ver claramente, tanto la obediencia del profeta como la obediencia de la viuda? Que hay una administración de los recursos de Dios, que es el orden y la prioridad que tienen las cosas. El asunto de esta viuda era serio. Los acreedores, era hija de Dios, esposa de un siervo de Dios y todo lo que quiera, hija de un profeta, pero no se salvaba de las leyes. Tenía deuda, le sacaban los hijos. Qué terrible que hoy en día te saquen un hijo porque debes, ¿no? Yo diría, aunque no esté esa ley, paga todo lo que debes. No le debes nada a nadie. Sé libre, porque las deudas te esclavizan. El profeta le dijo claramente, paga tu deuda y después con lo que te quede, viví vos y tus hijos. Hay prioridades y tenemos que obedecer. Pónete de pie. Yo quiero que pienses en las deudas que tenés. Las deudas con Dios, las deudas con tu esposa, con tu familia, las deudas con los impuestos como ciudadano, las deudas de promesas, pactos que le has hecho a Dios. Las deudas de oración, de ayuno que te has comprometido y no lo has hecho. Obedece, obedece, obedece. Si el domingo que viene Dios habla de obediencia, yo me muero. Porque no puede ser tanto amor, tanta repetición de parte de Dios. Paga tus deudas. Dios promete y cumple. El cómo es de Él, cómo lo hará, a quién tocará. Si toca a tu abuela bruja, déjala. Dios estará tratando con ella. Como me dijo a mí tan claramente, déjalos a ellos que te bendigan, porque yo estoy achicando su deuda de incredulidad conmigo. Porque sabía, y de hecho son salvos esas personas, que ya Dios venía preparando salvación para su vida, a pesar que criticaban a los pastores, a la iglesia, que no creían. Son salvos. Dios lo hizo así. ¿Qué me tenía que meter yo? ¿Qué le tenemos que cuestionar a Dios de parte de quién vamos a ser bendecidos? No importa, eso déjaselo a Dios. Sí discernir que no venga algo contaminado, algo falso. De eso tenemos que ser prudentes, astutos. Pero salí de deudas. Te esclavizan, te comen la fe, te comen esa motivación de seguir creyendo en las promesas de Dios. Dios dijo, falta poco. Yo lo vengo escuchando hace 35 años atrás. Dios me dice, falta poco, le creo. Y seguimos adelante, y seguimos obedeciendo, y seguimos creyendo, y seguimos administrando. No te olvides de esa palabrita. Administrar. Lo primero, paga tus deudas, sé libre. Y después, con todo el gozo y la libertad, recibí la bendición de parte de Dios. A veces vas a ser como la viuda y otras veces tenés que ser el profeta. Los dos fueron obedientes a instrucciones un poco locas, medias ilógicas, pero fueron obedientes y fueron usados por Dios. A veces le decimos, Señor, úsame, úsame, úsame. Y Dios te quiere usar como la viuda. Y vos le decís, no tengo dones, no tengo talento. Tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero si no le dijiste a Dios que te usara, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde te va a usar? Es de Él. Dios te va a usar como la viuda. Estate atento a la instrucción, aunque esté poquita la cosa. Poquito don, o poquito aceite, o poquito de lo que sea, poquito. Porque Dios, si te lo pide, es para multiplicarlo y quiere responder tu oración. ¿Qué oraste? Dios, úsame. Bueno, déjate usar. Déjate usar como profeta, gloria a Dios, pero también como la viuda. Todos queremos ser profeta ahora.
Todos queremos ser profeta. Tiene un precio muy alto ser profeta. No quiero asustarle a nadie, pero tiene un precio muy alto. Muy alto. Entonces a veces somos viudas y a veces somos profetas, pero siempre obedientes y buenos administradores. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el amor con que nos repites, porque nos repites para salvarnos del error, de la incredulidad, de la postergación. Nos repites porque quieres cumplir como buen padre que tú eres las promesas que nos has hecho como hijos. Señor, como hijos tuyos, en humildad, pero con autoridad, queremos pedirte que tú cumplas con la promesa que hemos creído. Nos vas a proveer, vas a suplir los recursos que necesitamos. Hay muchos sueños en el corazón de tus siervos, Señor. Hay muchos viajes en su corazón. Hay muchas tierras para conquistar antes de fin de año. No solamente Italia y África e India. ¿Dónde quedó esa promesa? La seguimos creyendo, pero sabemos que tenemos que ser buenos administradores, priorizar las cosas, poner en orden la tarea, poner en orden las inversiones, poner en orden nuestras vidas personales, familiares y ministeriales. Paga tus deudas. Todos los que estamos aquí seguramente le debemos algo a alguien. Si es un diezmo o un pacto o una oración o un ayuno o pedirle perdón a nuestra esposa o pedirle perdón a nuestro padre, algo estamos debiendo. Pero en esta noche que quede cancelada esa deuda, te pido, Dios, tú que sabes cancelar en tu amor, aún con la intención solamente del corazón, tú lo haces. Si hay una intención de obedecer, si hay una intención de pagar, de quedar saldo cero, de no deberle nada a nadie, ni perdón, ni oración, ni ayuno, ni nada, no deberle nada a nadie, eso va a ser administrar bien la fe que tenemos. Eso va a ser bien administrar la gracia que tenemos de parte de Dios, la unción que tenemos de parte de Dios, la misión, los propósitos que tenemos de parte de Dios. Obediencia y administración son dos cosas importantes en este tiempo en donde se recalca que está cada vez más cerca las promesas para cumplirse de parte de Dios y también la venida de nuestro Señor Jesús. Da un paso al frente. Yo sé que tenés deuda y yo también las tengo. Es un día de obedecer. Es un día de obedece el llamado, obedece la convocatoria, obedece los espacios que se abren para que seas libre, obedece el consejo, obedece la sugerencia, obedece. Yo sé, Señor, que nos vas a ayudar, que nos pides obediencia, pero también nos ofreces la ayuda que necesitamos. Tú eres nuestro Padre, no dejas de serlo nunca. No dejas de amarnos nunca. No dejas de hablarnos y llamarnos por amor, nunca. Comprométete, varón, mujer, mamá, joven. Obediencia y administración de todas las cosas. Yo declaro que hay cambios en tus programas, hay cambios en tus proyectos, hay ajustes que vas a hacer de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a confirmar. Alguien te va a hablar de vuelta de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenés que saldar definitivamente y no volver a reincidir en lo mismo? Yo bendigo todo este tiempo de cumplimiento de promesas y bendigo cada palabra que por amor Dios habla a través de sus siervos, a través de sus hijos. Señor, me arrepiento de cuestionar, de prolongar, de no creer. Me arrepiento en esta hora de cuestionarte por qué usas a estas personas que no creen en Dios para ayudarme.
Me siento como avergonzada. Si yo soy hija de Dios, ¿por qué me pone gente que no son hijos de Dios para ayudarme? Eso le corresponde a Dios. Dios no hace nada que no esté meditado, planificado. No hace nada que no tenga propósito. No hace nada porque sí. Déjalo a Él, déjalo a Él. Ocúpate de lo que tenés que ocupar. Tus prioridades. Obedecerle cada instrucción. Si vos obedeces, sumás a tu casa, a tu familia y a la iglesia. Si vos administrás, sumás a tu casa y a la iglesia. Buenos administradores, hijos obedientes que piden y reclaman como hijos de Dios. Si los líderes me pueden ayudar a orar por cada uno, bendecir, cubrir los ajustes que cada uno va a hacer, las deudas de altar que tengan, las deudas de altares familiares. Tenemos testimonios hermosos de gente que ha renovado su altar, ha redimido su altar familiar y Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios está restaurando la relación con Dios, la comunión con Él, en un diálogo, no un monólogo que uno habla y habla y habla, sino que escucha a Dios. Dios está haciendo tal cual dijo, maravillas, milagros, prodigios, portentos. Cuidemos eso, administremos eso, cubramos eso, todos nosotros. Si vos sos bendecido, nos contagiás, nos salpicás. Hay un aire de bendición en tu vida que vas a transmitir. Si es bendecido el pastor, que es la cabeza de la iglesia, va a derramar bendición y aceite hasta el borde de sus vestiduras. Todos vamos a estar ahí bendecidos.